Primera de Reyes, capítulo número 12. Aleluya. Capítulo número 12. Amén. Versículo del 25 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Capítulo 12, versículo 25, ¿ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en el monte de Efraín, y se estableció en ella. Luego reconstruyó también Penuel, pero pensó: la dinastía de David puede recuperar su reino. Si la gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor, volverán a sentir afecto por Roboam, el rey de Judá, y entonces me matarán. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Y eso fue causa de que Israel pecara. La gente iba a Betel y a Dan para adorarlo. Construyó también santuarios en lugares altos. Nombró sacerdotes y gente del pueblo que no era levita. Además estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá. Y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel. Ofreció sacrificios a los becerros que había fabricado y nombrando sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificio sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo, declarando la fiesta religiosa para los israelitas, el mismo mes en que subió al altar a quemar incienso. Amén. Puede sentarse, hermano. Ya. Esta porción, hermanos, es una porción bastante conocida. Pues se nos habla sobre lo que es el momento cuando se introduce o se implanta la idolatría en Israel. Este hombre Jeroboam, hermanos, era un hombre que precisamente había estado trabajando en el reino de Salomón. Es decir, que era un hombre
como Salomón lo había descrito, un joven fuerte, activo, y que había puesto precisamente a cargo de las tribus que estaban asociadas a José. Es decir, que aquellas dos tribus que se habían formado a través de los hijos que Josué había tenido en Egipto. Salomón lo puso a cargo porque era un hombre que era muy inteligente, era un hombre del cual Salomón sabía que podía llevar a cabo lo que él estaba encargando. Precisamente, hermanos, es una historia donde este hombre, después de estar trabajando en el reino de Salomón, dice la Biblia que un día Jeroboam salió al campo, y en esa salida al campo se encuentra con el profeta Ahías. Dice la palabra de Dios que este profeta Ahías se encuentra con él, y él llevaba una capa nueva, y cuando ve precisamente a Jeroboam, Dios le habla a través del profeta Ahías y le dice que Dios va a establecer el reino de Israel a través de Jeroboam. Cuando uno, hermanos, se da cuenta de esto, precisamente, hermanos, uno se da cuenta que Dios rompe el reino de Israel. Lo rompe porque precisamente cuando Salomón estaba en vida, había dejado a Dios, se había dejado de los caminos de Dios. Cuando Dios establece el reino de Salomón, se le presenta en una visión y le dice que su reino va a ser eterno y que siempre habrá un hijo de él sentado en el trono si él se mantiene fiel a lo que Dios ha establecido a través de Moisés. Pero pareciera ser, hermanos, que Salomón se desvía, y a veces, hermanos, uno piensa que quizás el llegar a tener tanta sabiduría a uno le pudiera ayudar de alguna forma como para tratar de no desviarse del camino. Pero muchas veces la sabiduría humana que uno pueda tener no es algo que pudiera ayudarle a uno a mantenerse quizás dentro de los caminos de Dios. Salomón fue un hombre sabio, como lo dice la palabra del Señor, el hombre más sabio de toda esta época. Pero a pesar de toda esa sabiduría que él tenía, él se desvía del camino de Dios y comienza a hacer las cosas que a Dios no le agradaban. Y como Dios le había hablado de que si él se mantenía, lo iba a mantener firme, pero que si no, Dios lo iba a castigar. Dios cumple aquello que había prometido cuando Salomón se desvía, precisamente en el momento en que Ahías se encuentra con Jeroboam en el campo. Precisamente, hermanos, ya el reino de Israel estaba roto en manos de Salomón, porque como él no se había mantenido firme, Dios decide desquebrajar el reino. Y es cuando el profeta dice que toma la capa que lleva y hace 12 pedazos de la
la capa, 10 se los da a Jeroboam y 2 van a quedar en manos precisamente de el hijo de Salomón, que era Roboam. Y Dios dice que va a hacer eso por amor a su siervo David, es decir, por amor a aquel amor que David le tenía a Dios y de haberse mantenido fiel, y que a pesar de que David había fallado y que había arrepentido, fue un hombre que tuvo una cercanía con Dios a través de ese corazón que siempre volvía a Dios, aunque él hiciera lo malo, se arrepentía y Dios lo perdonaba. Y fue un hombre, hermanos, que a pesar de sus desvíos o a pesar de lo que hizo, que fue algo bien fuerte y quedó plasmado en la palabra del Señor, pero a pesar de eso, ningún rey fue como David. Es decir, que David fue la medida que Dios puso a todos los reyes de Israel, y nadie pudo llegar a esa medida que Dios había puesto a través de la vida de David. Es decir, que ningún rey, hermano, había buscado a Dios y amado a Dios como lo había hecho David, a pesar de sus fallas. Dios decide romper el reino y le entrega 12 tribus a Jeroboam. Pero no solamente, hermanos, se las entrega, sino que le vuelve a repetir lo que había dicho a Salomón y también a David, que si Jeroboam se mantenía en obediencia a Dios, Dios iba a establecer su reino, y de su descendencia siempre iba a haber un rey. Siempre iba a haber alguien en el trono. Ahora, cuando Salomón se da cuenta de esto, precisamente, hermanos, Salomón trata de matar a este joven Jeroboam, y Jeroboam huye a Egipto. Allá se está un largo tiempo en Egipto refugiado, porque Salomón lo quería matar, porque llegó a oídos de él que el profeta Ahías le había entregado 10 tribus a Jeroboam, y a su hijo Roboam le iba a dejar todo. El Señor por amor a David. Ahora, cuando Salomón, hermanos, trata de matar a Jeroboam, uno, hermano, se da cuenta que precisamente cuando Salomón hace esto, lo que él intenta es detener la voluntad de Dios, quitándole la vida a Jeroboam. Pero si Dios había prometido que le iba a dar 10 tribus, le iba a cumplir, fuera lo que fuera, no importara lo que el hombre hiciera, Dios lo había prometido y lo iba a hacer. Amén. Es decir, Salomón trató de matarlo para que aquello no se cumpliera, pero no lo logró. Él huye a Egipto y allá se establece, y mientras Salomón está en vida, él no regresa a la tierra de Israel. Pero cuando Salomón muere y su reino es traspasado o es puesto en las manos de Roboam, su hijo, y algo que me llama la atención, hermano, porque pareciera ser que no era la voluntad de Dios, quizás el que estuviera el reino de Israel en las manos del hijo de Salomón, porque no se oye, el reino solamente es traspasado porque era el hijo de Salomón, pero no se oye una promesa de Dios de establecer el reino con Roboam como lo hizo con Jeroboam. Ahora, cuando esto sucede y el reino de Israel queda en manos, hermanos, del hijo de Salomón, que era Roboam, Roboam comienza a actuar de una manera, podríamos decir, que no tenía sabiduría. Era un joven inexperto, era un joven que no había aprendido todavía. Y Jeroboam, hermanos, o Roboam, perdón, comienza a actuar de una manera vil, tratando de poner carga más pesada
sobre el pueblo de Israel. Es decir, que Salomón había puesto un tributo grande a Israel para tratar de que lo sostuvieran por aquel gran reino que él tenía. Es decir, que había forzado a su pueblo a trabajar como esclavos y les había puesto un tributo muy alto para tratar de que sostuvieran la grandeza de su reino. Pero cuando su hijo Roboam queda, hace lo mismo, pero él lleva más allá el trato sobre el pueblo de Israel y comienza a maltratarlos más peor que su padre. Ahora, cuando esto se da, hermano, y Jeroboam se da cuenta que Salomón ha muerto, él regresa a la tierra. Y toda la gente, justamente con los ancianos, van a buscar a Roboam para tratar de que hacerle conciencia de que él estaba maltratando al pueblo y de que el pueblo necesitaba un desahogo. ¿Por qué? Porque Dios los había sacado, hermano, precisamente de una esclavitud y ahora que estaban en manos de su hijo, del hijo de Salomón, él los estaba tratando peor que los esclavos. Ahora, esto no le pareció bien al pueblo y el pueblo comienza a suplicarle, a tratar de llegar a la conciencia de él para que ese yugo que su padre había puesto fuera disminuido. Y fíjense que es bien tremendo, hermanos, porque cuando los ancianos llegan, una de las cosas que hacen, él le dice, si tú le sirvieras al pueblo por un día, oiga bien la petición que le estaban haciendo, por un día, el pueblo te va a servir para siempre. Ahora, pero hermanos, uno ve que este joven no tenía sabiduría. Y yo pienso que si él hubiera accedido a esta petición de servirle al pueblo por un día, él se hubiera ganado al pueblo y el pueblo le hubiera sido fiel. Pero él no, él va a consultar a los que se habían criado juntamente con él, a otros jóvenes, y los jóvenes comienzan a darle consejos para decirle de que actuara peor que su padre. Y cuando eso pasa, hermano, precisamente el reino de Israel se desquebraja y es ahí donde se cumple precisamente que las 10 tribus pasan a manos de Jeroboam y las 2 tribus que eran Judá y Benjamín quedan en manos del hijo de Salomón, Roboam. Ahora, pero lo que me llama la atención, hermano, es que precisamente cuando uno puede ver todo esto, hermanos, uno se da cuenta que tanto Jeroboam como años atrás David, los dos fueron puestos, hermanos, siempre después de una rebeldía de un rey. David fue puesto como rey o fue elegido rey después de que Saúl desobedece a Dios. Ahora Roboam o Jeroboam estaba puesto sobre Israel como rey después de la desobediencia de Salomón. Ahora, pero hay 2 cosas muy importantes en esto. Que precisamente David no usurpa el reino. David sufre persecución de parte de Saúl, pero él no lo usurpa, él espera en la voluntad de Dios. En cambio, Roboam o Jeroboam, él actúa antes y dice que todo el pueblo lo corona rey. Y ahí es donde está, hermanos, precisamente el detalle. Fíjense que los versículos que hemos leído dice que después que a él lo coronan rey, construye las ciudades de Siquén, que está en el monte de Efraín, y se establece en ella. Es decir, hermanos, que Siquén era donde precisamente se iba a establecer la capital del reino del norte. Ahora, y no solamente hace eso, sino que dice que luego construyó Penuel. Ahora, Penuel, hermano, era precisamente una ciudad, y esto lo
lo hizo de una manera no solamente religiosa, sino política. Ahora, ¿por qué? Porque Penuel, hermano, estaba precisamente en el paso de lo que eran las caravanas. Y al reconstruir, o precisamente como dice, reconstruyó también Penuel, o sea, esta ciudad, al reconstruirla y era el paso principal de las caravanas o de la mercancía que llevaban, precisamente, estaba dejando a un lado precisamente a Jerusalén. Es decir, que ahí de una manera política él estaba tratando de que hasta ahí llegara todo aquello que pudiera fortalecer a Jerusalén. Ahora bien, pero dice también, pensó, él dijo, la dinastía de David o los descendientes pueden recuperar el reino si esa gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor. Volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá, y entonces me lo atarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ahora, fíjense que Roboam sabía que verdaderamente, hermanos, aunque el reino se había desquebrajado o estaba dividido, él sabía que precisamente la religión en la que ellos siempre iban a adorar a Dios, a Jerusalén, era fuerte. Es decir, hermanos, no importando de que el pueblo de Israel estuviera dividido, ellos siempre iban a Jerusalén a adorar. Ellos sabían que, aunque estaban divididos, ellos tenían la obligación de ir a Jerusalén a adorar. ¿Por qué? Porque así lo había mandado Dios. Dios lo había establecido, que Jerusalén era el único lugar donde ellos podían adorar. Y Jeroboam sabía esto. Él sabía lo fuerte que era el que ellos fueran a Jerusalén. Si ellos insistían en ir a Jerusalén, es decir, aquello fuerte que había de aquella relación entre Dios y ese pueblo, los iba a volver hacia Dios. Los iba a volver. Entonces, pero él pensó, dice, si la dinastía de David puede recuperar el reino, si esta gente va a ofrecer sacrificio al templo del Señor, entonces dice, volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá, y me matarán y se volverán a él. Ahora, ¿qué es lo que pensó entonces? Él creía, fíjese bien, y aquí dentro lo malo de este personaje, Jeroboam. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando el profeta Ahías le pone en sus manos a estas 10 tribus, fue Dios quien habló a través del profeta y le dijo que si él se mantenía firme en los caminos de Dios, Dios iba a hacer duradera su descendencia y que siempre iba a mantener un rey establecido ahí. Ahora, en lugar de apoyarse en aquella promesa que Dios le había hecho, se apoya en su forma de pensar. Es decir, que él no fue prudente, como dice el proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia. Así dice. Dice que hay que tener en cuenta a Dios en todos los caminos. Amén. Sí, amén. Para que Él sea quien enderece toda la vereda. Pero aquí, Jeroboam, miren lo que dijo. Dice que él pensó que si Israel volvía a Jerusalén a adorar, precisamente se iban a volver, no solamente a Jeroboam, sino a Dios. Ahora, versículo 28, dice, después de haber consultado el asunto, el rey, fíjense que llama la atención, ¿sabe por qué? Porque para hacer algo malo, consultó. Dice que él consultó, pero no le consultó a Dios. ¿Qué podía hacer para mantener firme
su reino, sino que él se apoyó precisamente en alguien. Y este alguien, hermano, el consejo que le dio, lo llevó a la ruina. Porque miren lo que dice aquí, después de haber consultado el asunto. ¿Qué asunto? Es precisamente que él veía que el pueblo, a pesar de que estaba dividido, él siempre iba a adorar a Jerusalén. Entonces él dijo, bueno, para que el pueblo no vaya allá, voy a hacer algo. Y miren lo que hace. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro. Oigan, hermano, cuando uno ve esto, uno piensa, ¿cómo es posible que una persona, para tratar, hermano, de hacer algo que le iba a afectar no solamente a Israel, sino a la vida de él y a su familia, le consulta a alguien cuando él sabía, hermano, que de antemano Dios le había prometido que si él se mantenía fiel a Dios, su reino iba a estar firme? Pareciera ser que como que él, hermano, se desesperó tanto al ver que Israel todavía iba a adorar a Jerusalén, y él dijo, bueno, para que no vayan allá, porque él sabía que al tener esa amistad, no solamente con aquellas tribus, Judá y Benjamín, que se habían quedado en Jerusalén, y ver que ellos todavía estaban como fraternizando y llevando a cabo aquellas mismas cosas para adorar a Dios, aquellos rituales que Dios les había pedido que hicieran. Esto, hermano, de alguna manera iba a hacer que ellos, su corazón, volviera a ser tocado y volviera precisamente con Roboam. Pero para que esto no sucediera, Jeroboam hace algo. Dice que hizo 2 becerros de oro. Y miren lo que le dijo al pueblo: ustedes, israelitas, ya han ido bastante a Jerusalén. Oiga, es como que les estuviera diciendo, hermanos, que dejaran de ir a Jerusalén ya. Eso es lo que le estaba queriendo decir. Dejen de ir a Jerusalén, porque está muy lejos. La caminata hacia Jerusalén, hermano, era larga. Y lo que Jeroboam trataba de evitar era que el pueblo se le fuera. Y para esto establece precisamente, o implanta, o introduce la idolatría. Eso es lo que le digo yo, que muchas veces, hermano, por tratar de detener a la gente, para que la gente no se vaya, se pueden cometer errores graves. Es decir, tratar de impedir que la gente, hermano, se quede. Eso puede llevarlo a uno a cometer errores graves. Por eso es que mucha gente, en muchas iglesias, para que la gente no se les vaya, lo mantienen contento. Con tantas actividades, con tantas cosas que pareciera ser, hermano, que esto solamente está entreteniendo a la gente. Pero Jeroboam fue astuto. Mire, dice que él les dijo: ustedes, israelitas, ya han ido bastante a Jerusalén. Y mire la palabra que les dice: aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Ahora, fíjense bien. Aquí tienen a los dioses. Y llama la atención, ¿sabe por qué? Porque estas palabras que Jeroboam le dijo al pueblo 500 años atrás, oigan bien, 500 años atrás había un hombre que lo había hecho. Y por haber hecho eso, hermano, Dios destruyó a mucha gente. ¿Se recuerda quién dijo esa palabra? Aquí tienen a sus dioses que los sacó de Egipto. Esas fueron las palabras que le dijo.
Fíjense que años atrás, hermano, cuando Israel iba saliendo de la esclavitud de Egipto, el pueblo quería adorar a Dios. Ellos querían darle alabanza a Dios. Pero hubo un momento, hermanos, en que el pueblo no veía a Dios por ningún lado. Y ellos, hermanos, comienzan a rebelarse y se rebelan precisamente en el momento en que Moisés no estaba con el pueblo. Fíjate que en ese momento Moisés estaba en el monte Sinaí juntamente con Dios, recibiendo las leyes. Cuando eso sucede, dice la palabra del Señor que Moisés duró 40 días arriba, porque estaba no solamente junto con Dios, sino que Dios le estaba dando las leyes que iban a gobernar al pueblo de Israel. Pero como él ya había tardado mucho tiempo, la gente se desesperó. Y llegaron donde Aarón. Llegaron donde Aarón y le dicen: Aarón, ya no sabemos nada de Moisés. A lo mejor se murió. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Te queremos pedir algo a los dioses para que los adoremos. Y dice que Aarón, en aquel momento de debilidad, él comienza a pedirle el oro a la gente, todas sus alhajas, para llevarlas a un crisol y ahí hacer el becerro de oro. Ahí lo hizo. Ahora, fíjate que prácticamente, hermano, cuando uno ve esta historia, en Aarón, el pueblo siempre, cuando se va a rebelar, llega al más débil. Llega al más débil. Aarón estaba en un momento de debilidad y él se dio a la petición del pueblo. Ahora hace el becerro de oro y después que lo hace, se lo presenta al pueblo y le dice estas mismas palabras: he aquí los dioses que los sacaron de Egipto. Oiga bien. Ahora, pero fíjese bien, Aarón solamente hizo uno, pero Jeroboam hace dos. Es decir, que él duplica el pecado. Él va más allá de lo que Aarón había hecho. Él había dicho: al tener más Dios, este es mejor todavía. Ahora, lo que él no se daba cuenta, que él estaba duplicando, o yendo más allá de lo que Aarón había hecho. Dice que él hace dos becerros y le dijo al pueblo: he aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Y mire, dice que él puso uno en Betel y el otro en Dan. Dan, hermano, estaba al extremo norte de Israel, es decir, casi al límite de lo que era la tierra prometida, pero al lado norte de Jerusalén. Ahora, aquella gente tenía que caminar muchísimo para llegar a Jerusalén. Al ponérselo donde ellos estaban, precisamente les estaba llevando la religión a su casa. No necesitaban salir. Ellos iban a tener comodidad. Ya no se iban a tener que sacrificar en hacer esas grandes caminatas, sino que allá, en la propia puerta de sus casas, se puso la religión. Fíjese cómo muchas veces el diablo ya estuvo. Y yo le voy a decir por qué. Porque hay mucha gente, fíjese, que ahora en día dice: no, yo no necesito ir a la iglesia, aquí en mi casa.
Aquí en mi casa yo busco a Dios. Aquí estoy bien con Dios. No le hago mal a nadie. Y dice, y no necesito ir a la iglesia. Aquí tengo en mi casa un santuario y ahí adoran a Dios. Yo me recuerdo, hermanos, de un hermano que estuvo trabajando con nosotros hace muchos años. Me recuerdo que ese hermano estuvo con nosotros, pero se salió. ¿Y sabe qué es lo que había hecho él en su casa? Había hecho un altar, había hecho un púlpito y él predicaba. Y él decía, yo no tengo ninguna obligación de congregarme, aquí tengo mi iglesia. Así decía. Y él solo. Pero ahí estaba en su propia casa. Ahí tenía hasta su púlpito, había puesto hasta flores, todo. Y esto es lo que precisamente hizo Jeroboam. Es decir, si él establecía la religión en el lugar donde ellos vivían, hermanos, ellos ya no tenían que sacrificarse. Y eso es lo que muchas veces el diablo le dice a la gente: no te sacrifiques, no vayas lejos, mira, aquí nomás. Aquí puedes buscar a Dios. Aquí cerquita, aquí en tu casa. Y eso es lo que Jeroboam hizo. Le puso el lugar de adoración en la propia entrada de su casa. Es decir, que los de Dan ya no tenían que sacrificarse. Y muchas veces eso es lo que la gente no quiere. Muchas veces la gente no quiere sacrificarse para buscar a Dios. Lo quieren todo fácil, lo quieren todo en la puerta de su casa sin tener que hacer ningún sacrificio. Ahora, él hizo eso. Dice que lo puso en Dan. Ellos ya no te iban a tener que pegar aquellas grandes caminatas. Ahí cerquita. Allí les estableció su lugar donde adorar a Dios, supuestamente, como él les dice. Y les puso el becerro. Y el otro lo establece el Betel. ¿Por qué? Hermano, Betel para Israel era algo muy importante. Israel tenía a Betel como algo muy metido en su corazón. Era un lugar muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque precisamente en Betel fue donde Dios se le aparece a Jacob cuando iba huyendo de su hermano. Fue ahí donde él tuvo un sueño y vio una escalera y que dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí estableció un pacto con Dios. O sea que Jeroboam sabía de qué manera los podía detener. Estableció el culto en Dan y en Betel. Ahí puso los dos becerros, tranquilo. Es decir, hermanos, que Jeroboam, en lugar de acercarlos a Dios, los aleja. Los aleja. Y le voy a decir algo: eso es lo que mucha gente o muchos líderes a veces hacen. A veces, hermano, hay líderes que para que la gente no se les vaya, en lugar de acercarlos a Dios, los entretienen con algo tan falso como lo que Jeroboam estaba haciendo. Y no solamente hizo los becerros. Miren, versículo 29. Entonces puso, dice, en Betel y el otro en Dan, los becerros. Y eso fue causa que Israel pecara. Es decir, no solamente pecó Jeroboam con hacer los becerros de oro, sino que a Israel lo hizo pecar. ¿Por qué? Porque ellos se comenzaron a adorar a estos becerros. Oiga bien, versículo 30. Y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Y miren, construyó también santuarios en los lugares altos. Y no solo eso, nombró sacerdotes a la gente del pueblo. Y dice, gente que no era levita. Versículo 32. Estableció una fiesta religiosa
religiosa a los 15 días del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá. Y dice, y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había fabricado y nombrado sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Fíjese lo que hace. Llama la atención, ¿saben por qué? Porque hace una copia. Hace una copia, hermanos, de la religión verdadera, de la religión que celebraban, la fiesta que celebraban en Judá o Judá en Jerusalén. Es decir, que él hizo becerros. Dice que instituyó sacerdotes de la gente que no eran levitas. Y también dice que hizo una fiesta semejante, idéntica a la que se celebraba en Jerusalén, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Aquí es donde me llama la atención, ¿saben por qué, hermano? Porque la verdadera iglesia, junto con la falsa, son bien idénticas. Son bien idénticas. Es decir, que si no hay, hermano, un discernimiento espiritual, no se logra entender ni conocer que se está en el lugar equivocado. Porque Jeroboam dice que estableció una fiesta igual a la que celebraba Judá. Ahora, dice acá, versículo 33, así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó, oiga, a su antojo. Oiga, qué tremendo cómo lo traduce esta versión. Dice que la fiesta que él inventó, que era copia de la verdadera, copia de la que Dios había establecido cómo se debería de adorar y quiénes deberían de ofrecer los sacrificios. Es decir, todo era idéntico. La única diferencia es que la fiesta que se celebraba en Jerusalén había sido establecida por Dios. Y la fiesta que se iba a celebrar en Betel y en Dan no habían sido establecidas por Dios, sino por Jeroboam. Y lo hizo a su antojo. Oiga bien. Es decir, que precisamente el hermano hizo esto para defender a la gente. Lo hizo a su antojo. Y dice que lo hizo el día 15 del mes octavo. Fíjense que no había diferencia en la fiesta. No se notaba. ¿Sabe qué era lo que diferenciaba la fiesta de Judá, que Dios había establecido, con la fiesta de Jeroboam? La fecha era la misma. Era el 15. ¿Sabe qué es lo que cambiaba? El mes. La fiesta que Dios había establecido se celebraba el 15, pero del mes séptimo. Y Jeroboam, la fecha no la cambia, lo que cambia es el mes. Dios había establecido esa fiesta precisamente en el mes séptimo. Y Jeroboam la pasa un mes después, que era el octavo. Es decir, que las fiestas que se celebraban en Judá se celebraban septiembre, octubre. Y la fiesta que a su antojo la hizo Jeroboam se celebraban octubre, noviembre.
misma fecha, 15. No cambiaba, lo único que cambiaba era el mes. Un mes de diferencia. Y esto, hermano, yo no sé, pero muchas veces hay personas, hermano, que dicen, no, aquí no es igual allá, es poquita la diferencia. Dicen, pero es igual. Es poquita la diferencia. Casi no se nota. Porque todo se hacía igual, hermano. Las vestiduras de los sacerdotes eran igual a los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. Recuérdese que, hermano, que el sacerdocio solo iba a ser oficiado solamente por la descendencia de Leví. Nadie más. Pero Jeroboam puso gente de la que a él se le tocó. Y esto es difícil, ¿saben por qué? Porque muchas veces pasa en las iglesias, hermano. A veces se establecen líderes al antojo de las personas. Como a la gente le gusta. Ahora, y esto, hermano, ¿saben por qué? Porque cuando esto pasó, hermano, cuando Jeroboam establece esta fiesta, fíjese que recibe otro golpe fuerte. ¿Y sabe cuál fue el golpe que recibió? Mucha gente, aunque Israel estaba dividido, mucha gente no estaba de acuerdo con esa fiesta que Jeroboam había establecido. Y gente de la que estaba con él y que se había ido cuando el reino se divide, ahora se le van. Y se van de donde ellos habían salido. Del reino de Roboam. Vuelven a Roboam. Que era lo que él quería evitar, ¿verdad? Eso era lo que él quería evitar, que la gente se le fuera. Pero cuando implantó esta falsa religión, no pudo evitar que la gente no se fuera. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando hay gente que se va y tiene un discernimiento espiritual, se da cuenta que ha sido un error salir de donde salió y regresa. Pero aquellos que no tienen discernimiento, esos nunca regresan. ¿Sabe quiénes regresaron? Todos los levitas, todos los descendientes de David, porque ellos amaban a Dios en el corazón y ellos sabían que esta fiesta que se celebraba con Jeroboam no era real, era un invento de él y no estaban de acuerdo en la manera que se adoraba a Dios. Y por eso ellos lo dejaron. Fíjense, hermano, por mucho que Jeroboam hizo para que el pueblo no regresara, siempre se le fue. ¿Por qué? Porque este pueblo, hermano, muchos de ellos sabían cómo se debía adorar a Dios. Sabían de qué manera Dios quería que se le adorara. Y allí les estaban enseñando una forma de adoración falsa. Y ellos en su corazón sabían que no era real eso. Por eso regresaron. Mire, hermano, yo he visto esto en muchas iglesias. Gente que a veces se va y con los años regresa. Estos regresaron porque sabían que de la manera que se adoraba a Dios no era como Dios lo había establecido. No era el lugar donde Dios quería que se le adorara. No importa qué tan idéntica sea, pero ellos notaron una diferencia. Y esa diferencia los hizo que ellos regresaran de donde habían salido. Y regresaron. Se fueron. ¿Y quieren que lo veamos? Vaya a Segunda Crónica,
lo cual vamos a estar terminando. Segunda Crónica, capítulo 11. Segunda Crónica, capítulo 11. Versículo 13 en adelante. Mire lo que dice esta versión. Los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron de todas partes a unirse a él, es decir, a Roboam. Pues los levitas tuvieron que abandonar sus tierras de pastoreo y demás posesiones para irse a Jerusalén y a otros lugares de Judá, porque Jeroboam y sus sucesores les impidieron ejercer el sacerdocio o el ministerio que el Señor les había dado. Jeroboam había nombrado sus propios sacerdotes para sus santuarios paganos y para el culto a los demonios y a los becerros que había fabricado. Además, los que tenían el sincero propósito de buscar al Señor, al Dios de Israel, siguieron el ejemplo de sacerdotes levitas y se fueron a Jerusalén para sacrificar al Señor Dios de sus antepasados. ¿Se fija usted, hermano? Que había gente, como dice acá, dice que además de los que tenían el sincero propósito de buscar al Señor, al Dios de Israel, siguieron el ejemplo de quiénes? De los levitas. Ellos se dieron cuenta, hermano. Dice que ellos siguieron el ejemplo, o debieron, hermanos, que los levitas, los descendientes de Aarón, se regresaron a Jerusalén. Dice que la gente que tenía un sincero propósito de buscar a Dios, se regresaron. Es que, hermano, eso es lo único que se necesita para buscar a Dios. Un propósito sincero. Eso es lo que Dios necesita del hombre. Que el hombre tenga un propósito sincero, honesto en su corazón de buscar a Dios. Porque si ese propósito sincero de buscar a Dios no está en el corazón del hombre, él no regresa. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera adoración le hace estorbo en la vida. Porque la verdadera adoración a Dios le hace mal a su alma. Porque él no tiene un corazón sincero de buscar a Dios. Él tiene una falsa sinceridad. Por eso muchos no regresan. ¿Saben por qué? Porque no tienen un deseo, un propósito, un corazón sincero y honesto para buscar a Dios. Hermanos, cuando se tiene un corazón sincero para buscar a Dios, siempre hay un regreso al camino de Dios. Siempre. No importa que hayan fallado. Fíjense que David falló. David cometió graves errores. Errores, hermanos, que aquí están puestos y están escritos para que nosotros veamos que muchas veces, hermano, aunque el hombre hace cosas graves delante de Dios, Dios no está de acuerdo con ellos. Pero todavía tiene la oportunidad de poder reflexionar y regresar a Dios como lo hizo David. ¿Por qué cree que regresó David? Porque él tenía un corazón recto, sincero. Por eso volvió. Por eso es que dice que la gente donde vio partir a los levitas que iban para Jerusalén, dice que ellos lo siguieron.
Porque ellos tenían un propósito, un deseo grande, un deseo sincero en su corazón de volverse a Dios. Y por eso regresaron. Que se dieron cuenta que precisamente la religión o la adoración que había establecido Jeroboam, aunque era parecida e idéntica, no era original. Y usted sabe, hermano, que la copia, Puede al parecer. compararla con la original, son bien idénticas. Si no vean los billetes, que son copias, se parecen, hermano, en todas las características, numeraciones, incluso aquellas bandas que se ven detrás agua, iguales también. Son bien idénticas, que si alguien, hermano, no tiene sumo cuidado, los billetes falsos los recibe como verdaderos. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia en el billete verdadero y el billete falso? ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? El papel. Toque el papel de un billete real y toque el papel de un falso. Por lo demás, todo es igual. A mi hijo lo engañaron con un billete de 100 falso. Son idénticos. Llegaron a pagar. Pero cuando no se tiene, hermano, esa percepción es fácil. Ahora, pero si usted toca los dos billetes, se va a dar cuenta que el billete es falso. El papel del billete es falso, es más duro. Tiene diferente consistencia. Y eso, hermano, él con eso logra diferenciar entre lo real y lo que no es real, lo falso. Ahora, si pudiéramos decir en lo espiritual, ¿en qué se diferencia? Si las dos parecen iguales, Los frutos. si son idénticas. Si no vean, hermano, cuántas iglesias alaban a Dios, cantan los mismos coros que cantamos nosotros, usan la misma palabra de Dios. Todo es igual. Pero sabe, hermano, que cuando a uno ha gustado de lo bueno, de la verdadera palabra, cuando uno ha llegado a experimentar la buena palabra, uno puede identificar quién es. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice Juan? Y con esto termino. ¿Por qué dice Juan que hay que probar los espíritus? A ver si son de Dios. Porque Juan dice en su primera carta que hay que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿De qué manera podemos probar un espíritu si es de Dios? ¿De qué manera? ¿Sabe que nosotros tenemos un colador? Que ahí, hermano, No pasa nada. ahí no pasa nada. Ahí se prueba si esos espíritus son verdaderamente de Dios o no lo son. ¿Qué es esto? Este es el verdadero colador que nos ayuda a diferenciar entre la verdad y lo falso. Cuando Juan escribe en las otras epístolas, él dice: muchos decían ser apóstoles y los probaron y los encontraron Falso. falsos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo los probaban? A través de la palabra del Señor. Por eso es que Juan dice: aquel que dice que viene en nombre de Jesucristo, pero que no trae esta doctrina, no es de Dios. Y dice Juan:
No lo saluden. Ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Miren, hermano, hay mucha gente que anda con Biblia. ¿Y saben qué es lo que hacen? Hacen lo mismo que el diablo hizo con él. Necesita la palabra de Dios, pero medias verdades y medias mentiras. Y eso es lo que hacen muchos. A veces dicen medias verdades y medias mentiras. Y usan la Biblia. Pero uno tiene que tener ese cuidado. Por eso Juan dice: a todo aquel que no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. ¿Por qué? Porque muchas iglesias han dejado la verdadera doctrina de la palabra del Señor. Y uno rápido, hermano, se da cuenta cuando predica. Se da cuenta que enseñan cosas que no son bíblicas. Porque hay quienes, hermano, hasta en lengua dicen que hablan y no son lenguas de Dios. Hay personas que solo agarran de otra mano y comienzan la cadena, ¿sí? Como que fuera que les han puesto un cable de 220. Y ellos dicen que el espíritu se pasa así. No solo agarran de la mano y ahí están el montón, como que están electrocutados. Uno puede diferenciar de verdaderamente qué es lo que esta gente enseña. Por eso tiene uno que tener cuidado. Porque muchas veces uno no sabe a dónde va a llegar. A veces, yo le voy a decir algo, la verdadera palabra de Dios, la palabra que nos confronta y que a veces no nos gusta cómo nos habla. Esa palabra, dijo por ahí alguien, si el evangelio que te predica no te confronta con tus pecados, no es evangelio. Como dijo Pablo en la carta que leyó el hermano Nehemías al comienzo, dijo Pablo: este evangelio no lo inventé yo, ni lo recibí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Dios. Y por eso él dice que él, al predicar este evangelio, lo único que me interesa es quedar bien con Dios y no con la gente. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque a la gente usted y yo le podemos buscar, hermanos, de todos lados. Pero si la palabra de Dios no penetra en su vida, aunque usted y yo hagamos lo que hagamos, no va a haber efecto. Pero Dios es bueno. Amén. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Debemos de saber diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias. Padre, gracias te damos esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder glorificar. Señor amado, tuya es la gloria. Tuya es la alabanza. Yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada persona, bendice y fortalece su vida. En el nombre de Jesús. Padre amado, muchos se fueron de Jerusalén, se convirtieron por regresar. Y aquellos que se han ido son tuyos, tú los vas a regresar. Como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran quedado.
Pero esto se manifestó para comprobar que no todos son de nosotros. Padre amado, yo te pido en el nombre de Jesús que siempre lo fortalezca. Sabemos que de vez en cuando tú sacudes, Padre, tu boca, los propósitos nuestros. Dios amado, gracias en el nombre de Jesús. Pido por mi hermana Marco Tulio, mi hermana Ángel, mi hermano Luis, que no han podido estar acá. En el nombre de Jesús te pido que les así mismo, Padre, te pongo en tus manos a estos hermanos que se han ido. Ayúdales. Ayúdales, Padre, y dale un discernimiento espiritual que pueda darse cuenta de la diferencia, Señor, que hay entre una cosa y otra. Te pongo a tu hermano Heriberto, a tu hermano Guadalupe, a mi hermana Leti, a Edgar, a Edelín y a tus manos. En el nombre de Jesús. Tú eres poderoso. No hay nada imposible. Guárdale, Señor. De igual manera te pido que esta palabra pueda llegar en la vida de muchas personas, sea edificativo, pueda consolar y edificar. Gracias en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, desde hoy para siempre. Gracias, Padre. Amén.